Hola, hola, ¿cómo están todos el día de hoy? Hace mucho rato no andaba por acá, pero aquí estoy de vuelta con algo más para ustedes. Resulta que ahorita en septiembre pues se me acerca un trabajo pues que me salió de un matrimonio. Pues, también hago matrimonios de vez en cuando, no es que sea algo o a lo que me enfoque en realidad, pero de vez en cuando pues lo hago. Y en este caso es un matrimonio en Estados Unidos. Me internacionalicé. La cuestión y lo que me tenía algo como un poco preocupada es el hecho de que mi equipo, aunque es portable, hay veces no es tan portable. Y una de esas cosas que necesitaba que fuese un poco más portable pues era un softbox para el flash, ya que principalmente dentro del matrimonio pues voy a hacer es fotografía. Aunque también voy a hacer algo de video, pero el video no es, diría que tan primordial, ya que solamente pues la pareja quiere un reel corto, entonces el mayor enfoque como tal es la fotografía. El softbox que usaba o que uso normalmente es un softbox de 90 centímetros, el cual es yo diría que está a un nivel intermedio del tamaño de softbox, pues puede haber más grande y puede haber más pequeño, pero aunque sea de 90 centímetros y esté en un nivel medio de tamaño de softbox, pues para viaje y para algo que, pues, o sea, en mi caso me va a tocar hacer este trabajo sola, quería que fuese mucho más portable. Y encontré este softbox de Godox en específico, el cual es el AD-S65S. La S al final significa de silver, o sea, la parte interna pues es metal, es plateada en realidad. También tiene este softbox una versión en white o en blanco, en donde toda la superficie pues interna pues es blanca en vez de silver, lo cual ayuda a que, bueno, si es blanco pues va a rebotar, pero la luz va a salir un poco más suave a comparación del silver, pues que puede proporcionar pues una luz de flash pues un poco más potente y por lo tal un poco más dura. Pero me tomé la tarea, inclusive por esta razón estoy haciendo este video, porque me parece muy interesante pues este tipo de softbox o esta referencia de softbox en específico, ya que cumple pues dos funciones. Una tanto es de softbox y la otra es como beauty dish. Para los que no saben qué es un beauty dish es como su palabra, pues si la traducimos al español, sería como plato de belleza. Si la traducimos literalmente, pero lo que en realidad lo que hace, o como uno conoce los beauty dish, son discos o modificadores rígidos. En realidad es un plato y en su centro tiene como una especie de plato interno que lo que hace es, cuando la luz sale del flash, rebota en este platico interno que tiene hacia adentro otra vez, se dispersa por toda la superficie ya del plato y esta sale. Este en específico se utiliza para flash, o sea que lo hace ideal para fotografía, no para video. Lo que hace es que suaviza, pero a la vez lo que hace en la piel es ayudar como a arreglar o como a pulir imperfecciones que de pronto uno tenga en la piel, y por eso pues este tipo de modificador es muy usado para la fotografía de belleza o beauty, y por eso de ahí viene su nombre, que es plato de belleza. Las fotos beauty son estas fotos que uno ve pues en comerciales o en publicidades de marcas de productos para la piel y todas esas cosas, y están muy hechos para fotografía de retrato. Más específicamente porque son superficies que no son precisamente tan grandes, entonces son ideales o perfectas para tomarle fotos pues a una sola persona. Entonces esta es una de las posibilidades que tiene este softbox y una de las cosas por las cuales pues me llamó mucho la atención, ya que no solamente funciona como estilo beauty dish, pero también se puede usar como softbox. La diferencia que tiene esta referencia a otras referencias, yo diría que es más específico la montura. Esta montura es específicamente de Godox, o sea, si tienes equipos Godox, esta sombrilla va perfecta, o este modificador pues va perfecto
a estos equipos de Godox, en específico los que tienen su montura Godox como tal, ya que por ejemplo esta está hecha o pensada como para los flashes externos de la marca Godox, como el AD100, como el AD300 Pro, como ese tipo de flashes que son estos redonditos pequeños. Y entonces en este caso pues la montura del softbox pues va directa al flash, entonces uno no necesita modificadores para poder montar un modificador de luz como tal a la luz. Adaptadores como estos, en los cuales uno puede montar pues el flash aquí en esta porción, y aquí ya tiene la montura Bowens, que es la montura pues como más universal para montar un modificador, sino que ya con este softbox en específico, como ya es la montura de Godox, pues no necesita este tipo de adaptador para poder montar el modificador del flash, lo cual me parece a mí que es como otro punto a favor del modificador, pues que ya es un equipo menos que me tengo que llevar para allá y un equipo menos con el cual tengo que lidiar. Entonces ahí van dos puntos a favor: tamaño y que no necesito adaptadores. Y pues adicionándole pues la que yo ya había hecho anteriormente, que tiene esas dos posibilidades de ser un beauty dish o de ser un softbox. Pero igual tenía la incertidumbre y por eso también quise hacer este video como para sacarme de la duda y aprovechar para hacerle material a ustedes el cómo funcionaba esta opción de beauty dish y qué diferencia tiene al usarlo como tipo softbox. Entonces aquí les voy a empezar a mostrar como a forma de experimento, obviamente, cómo se ven las fotografías usando los diferentes modificadores o los diferentes adaptadores que este softbox tiene, los cuales de hecho pues son bastantes. Ese estuche parece como si fuera un carro de payasos, porque uno es aquí saque bolsitas, pero son todas las opciones pues que este softbox en específico tiene, lo cual me parece que es ventajoso en cierta forma. Y de nuevo pues quería ver qué diferencia hay entre cada uno de ellos, y aquí se los voy a mostrar. Pero como no todo es positivo, pues hay ciertas cositas que encontré, al menos por el momento, un par que tiene en contra. Uno siendo la apertura del modificador o de la sombrilla. Yo diría que Godox la puede pensar un poquitico más, porque en realidad pues, o sea, yo diría que mientras uno se acostumbra pues como a estarlo abriendo, es muy difícil como ese ingreso de ajustar la sombrilla pues, o de abrir la sombrilla. Como ese mecanismo pues me parece algo duro y como que uno lo tiene que intentar varias veces. De nuevo, yo diría que también es todo de costumbre, como para poder encontrar el punto como en donde ya la sombrilla queda abierta. Y otra es la apertura de la misma. Yo diría que inclusive es muchísimo más peligroso esa apertura que la apertura del mismo. Porque de hecho me ha dado varios golpes y tengo que encontrar alguna otra forma de cómo hacerlo, pues que no me esté golpeando todo el tiempo, pero yo diría que todo es de nuevo de costumbre y de estarlo haciendo. Ya encontrará uno un mejor sistema para abrirlo o cerrarlo. Los modificadores que esto trae como para volverlo beauty dish son pues literalmente como una especie de flex. Es como un disco que uno puede, es como un disco flexible que uno puede pues abrir y cerrar simplemente rotándolo. Es uno dorado como con textura y por el otro lado pues es blanco, pero como con cierto brillo, y creo que ahí lo pueden ver en el video. Y bueno, aquí ya vamos a revisar las fotos que tomé a modo de comparativa de cada uno de los modificadores o adaptadores que este modificador tiene. Y obviamente tenía que tomar una fotografía de base, la cual es una foto pues sin ningún modificador, sin absolutamente nada. Entonces esta fotografía pues es la primera foto, de nuevo sin ningún modificador, solamente usando pues el flash con este, no sé, anillo, cosito que el mismo flash tiene,
esta fotografía pues la tomé usando esto como para, bueno, para ver cómo funcionaba y cómo se veía. Entonces esta en realidad es como la foto base y de ahí arranqué a poner modificadores. Esta segunda fotografía pues ya es usando la sombrilla como tal, pero sin absolutamente nada. O sea, simplemente monté sombrilla y tomé esta fotografía. Y obviamente pues vemos la diferencia de una foto pues con modificador y de otra fotografía pues sin el modificador. Obviamente, como pueden ver, el fondo pues cambia. Miren que ambas fotografías tienen los mismos valores. Tiene el ISO en 400, el diafragma en 4 y a un 25avo de segundo la velocidad de obturación. Y ven la diferencia pues que tiene, la cual es inmensa, y cómo potencializa ese disparo de flash, esa superficie plateada que en este caso pues este modificador tiene. Ya a partir de aquí, donde ya tenemos pues como la sombrilla pues como montada, empecé a montar pues como estos discos, estos modificadores que estamos viendo en estos momentos. Pueden ver de nuevo que este primero pues tiene como esta textura dorada por un lado, como con líneas blancas. La primera fotografía que tomé fue con el plato blanco hacia adentro y este es el resultado de esta fotografía. Vemos cómo suaviza pues como un poco más lo que es las sombras. Las sombras pues obviamente están un poquitico más suaves, la luz pues ya no, obviamente no se estalla tanto como en el rostro, y podemos ver como este arito de luz pues como en el ojo, que yo diría que en fotografía pues es bastante interesante porque le da como esa vida a los ojos y por lo tanto a la fotografía, y en específicamente pues una fotografía de retrato, eso yo diría que le añade cosas y le da más valor a la fotografía. Y como podemos ver, a comparación de la foto pues sin nada, si comparamos con el modificador sin nada, vemos como al poner este primer plato, pues obviamente el fondo queda muchísimo más oscuro y ya suaviza como esta luz, que ya no quede como tan dura a como queda sin nada pues de modificación pues como en el plato, o nada de adaptadores en el plato. La segunda fotografía ya es, pues obviamente giré pues como este platico interno y lo puse por el lado dorado hacia adentro, como para ver si hay una diferencia en cuanto a color, pues porque ya al rebotar no sobre blanco sino sobre dorado, pues en literal debería quedar la piel pues un poco más cálida, o la fotografía un poco más cálida. Y aquí vemos que pues efectivamente pues yo diría que no se nota tanto en esta foto sola, pero si ya la comparamos con el plato base pues en blanco, yo diría que sí vemos como alguna diferencia pues como ya en lo que es los tonos de la piel. Si ven como queda como un poco más bronceada la fotografía o la piel como tal. Hay personas que les gusta esto, hay otras que de pronto no les gusta tanto, pero la ventaja de este softbox, que me parece bastante significativa, es la cantidad de opciones que te da en un solo paquete. Ya después pues arranqué con el otro plato, porque tiene como otro platico en donde ya este es por un lado dorado totalmente y por el otro es plateado totalmente. Pero entonces la primera fotografía fue con el lado plateado hacia la parte interna, y este es como el resultado de la fotografía. Yo no sé si haya mucha diferencia inclusive entre esta y la del plato blanco, que es esta. A ver, pongámosla acá en este ladito, y la del plato plateado pues la voy a poner en esta. Yo diría que el plato blanco te da un poquitico más de potencia, porque de nuevo los valores de la cámara nunca cambiaron. Inclusive las sombras la veo, si vamos pues como ya propiamente a la sombra, lo veo muy similar. Pero la parte pues en donde pega pues como la luz en el rostro,
sí la veo un poco más potente con el modificador, el blanco como amirellado, a comparación del plateado completo. Y ya esta segunda foto es con el otro lado dorado, que yo diría pues que también va a tener ese color pues como doradito, pues como también en la piel. Y si comparamos una con la otra, del plateado y el dorado, este es plateado, a ver que si haya pasado la que es plateado, y obviamente pues dorado. Y pues sí se alcanza a ver pues como un poquitico la piel, pues en esta del plateado sí se ve como la piel un color un poco más neutro, a comparación del lado pues dorado, que sí, pues sí se alcanza a ver un poco más amarilla la piel. La siguiente fotografía lo que quise intentar fue poner como el plato plateado, por el lado plateado hacia la parte interna, y poner una capa de difusión al softbox. Entonces básicamente pues usé estos dos en el modificador y este fue el resultado. Inclusive lo voy a comparar con esta que es la blanca, pues el platico blanco pues como hacia adentro, o mejor dicho, no lo voy a usar con ese porque como usé el plateado, entonces más bien voy a combinar, pues voy a mirar qué diferencia tiene con el plateado como tal. Entonces podemos ver que el fondo es pues me parece muy charro porque se ve más iluminado con el plato plateado hacia adentro y más el difusor. Se ilumina pues como todo muchísimo más a comparación de solamente el plato interno solo sin difusión. Yo diría que también es porque ese plato solo pues ayuda a focalizar muchísimo más la luz, y ya al ponerle difusión como el flash pues dispara, rebota en el plato, después rebota en la sombrilla y ya sale, pero también se distribuye por toda la capa de difusión y ahí ya sale. Entonces por eso yo diría que la foto tiende a quedar con muchísima, pues con mucho más iluminación, pero si lo vemos en la piel, pues como en el rostro, vamos a ver que las sombras, por ejemplo aquí en la sombra del cuello, pues sí se tiende a ver como un poco más, o mejor dicho, menos dura a comparación de la foto sin difusión. Pero igual pues tampoco siento que sea tan dura sin ninguna difusión como para que quede demasiado pues como marcadas las sombras, pues tampoco es tan grave. Aunque en esta con la difusión pues me gusta cómo se distribuye un poco más la luz, inclusive en la mejilla derecha, pues también lo podemos como observar como que sí cae inclusive un poco más de luz acá, creando como una iluminación así como más tipo Rembrandt, que es este triángulo pues como de iluminación en la mejilla contraria a donde está pues como la luz. Siento como que al distribuirse pues como más la luz queda como en cierta medida pues como un poco más natural a mi parecer. Ya lo que hice pues ya para las próximas fue quitar los platos, ya pues obviamente ensayamos los platos y me faltaba como ensayar el modificador con una sola difusión. Este también tiene como una especie de plato interno, pero ya es solamente de difusión. La cosa que tiene este es que no lo puedo usar con los platos montados, pues porque obviamente en la misma montura, en los mismos velcros donde se montan los beauty dish, pues va montado este. Y así es como se ve la fotografía con esa sola capa de difusión. Vemos que queda con mucha luz, inclusive la vamos a comparar con la fotografía, que la primera fotografía que tomé pues sin nada, inclusive se ve muy similar. Se ven muy similares pues como en cierta forma. Igual siendo pues como más potente,
con esa capa de difusión, pues vamos a ver las sombras, inclusive pues se ven, obviamente se ven más, no sé si más duras, sí, obviamente sí se ven más duras en la foto en la que el flash no tenía absolutamente nada, pues aquí vemos las sombras muchísimo más marcadas, a comparación de aquí pues como que se empieza a difuminar pues en los bordes pues como un poquito, pero obviamente sí se ve como, obviamente sí tienen más luz. Inclusive aquí pues montando en la que está el modificador pero no tiene absolutamente nada, pues obviamente pues la potencia es muchísimo mayor, pero alcanza pues como a difuminar un poquitico de esa potencia que da o brinda el modificador pues sin nada. Ya luego pensé cómo se vería, entonces ya que tiene esa primera capa de modificación y tiene una segunda capa de modificación, cómo se vería una fotografía con ambas difusiones. Y así es como se ve. Entonces se alcanza pues obviamente a ver que alcanza pues obviamente pues como a iluminar algo del fondo, difumina un poco más la luz, la distribuye un poco más, y esto es lo que se ve pues de tener solamente una capa de difusión de flash a tener doble capa de difusión de flash. Obviamente se ve que es más potente con una sola difusión que con ambas. Y quiero ver esta con doble capa de difusión a cómo se ve a comparación de la fotografía con solamente el disco interno por el lado blanco del plato. Entonces obviamente ven cómo se distribuye más la luz por todo el cuarto a comparación de solamente el plato interno, cómo se distribuye muchísimo más la luz y cómo la focaliza muchísimo más. Y ya vamos a pasar a la siguiente fotografía con una sola capa de difusión, que es la capa pues como externa de difusión, y así se ve la fotografía. Obviamente se ve con muchísima más luz a comparación de una doble difusión, en donde obviamente le va a restar pues como un poco más de potencia porque tiene que pasar por doble tela para poder salir. Y las sombras, miremos en las sombras, a ver, alejemos un poco más esta foto. En las sombras, obviamente esta por tener como más potencia, por tener una sola capa de difusión, pues quedan un poco más marcadas a comparación de la otra, pero tampoco es que sean demasiado marcadas. Entonces yo diría que también es una foto que funciona, pero ya obviamente restándole potencia de flash. Pero si me preguntan a mí, con la doble difusión yo la veo muchísimo mejor. Y ya nos vamos para la última foto, que es con una sola capa de difusión y usando el grid. El grid es básicamente esta malla negra que uno puede poner pues como al frente sea el softbox, y lo que hace es cerrar un poco más ese derrame de luz pues que sale en este caso pues del flash, o puede también usarlo uno con luz continua. De hecho aquí estoy usando el softbox con una difusión y con el grid. En este caso yo no lo hice pues que con doble difusión y más el grid, porque en realidad ese nunca se usa así, porque ya de por sí ese grid o esa malla le resta mucha potencia a la luz. Entonces tener doble difusión y tener el grid es, pues, o sea, es quitarle ya demasiada potencia y exigirle entonces más al flash a que dispare con una potencia muchísimo más alta, que por cierto yo no les conté la potencia en la que estaba disparando el flash. La estaba disparando a un 16avo si no estoy mal, y así es como se ve la fotografía. Entonces ven cómo el fondo más que todo pues se oscurece, y ya la luz que sale del modificador después de hacer todo ese proceso pues cambia o se rebaja, mejor dicho. Y aquí es como se ve entonces con una sola capa de difusión, y aquí con esa sola capa de difusión y con el grid. Pueden ver que en las sombras
podemos ver que las sombras pues son un poco más suaves, y pues obviamente ya pues como estos puntos de luz pues en la frente y en la mejilla y todas estas cosas pues se difuminan o también ya se bajan pues como un poco más. Inclusive pues la podemos comparar con la doble capa de difusión, y así es como se ve. Inclusive pues también la quiero ver con el Beauty Dish y compararla con el Beauty Dish. Van a ver pues que en la opción de Beauty Dish con el plato de nuevo el blanco hacia adentro, ven como el fondo, inclusive pues pensé honestamente que iba a ser muy similar, pero obviamente pues no lo es. El fondo sí se oscurece, solo con ese platico se oscurece muchísimo más que con el grid. A modo de consejo, este grid en específico que trae este modificador, tengo mis dudas en cuanto a la calidad de él. No sé cómo va a ser con el tiempo, la durabilidad de esta malla, porque veo que, o sea, en unos extremos pues tiene sus puntadas, lo cual es bueno, pero en general la malla está tejida, por lo que veo es como por calor. Como que una prensa llega y une las puntas, así con calor, y así es como está unida pues como toda la malla. Entonces yo diría que la forma ideal para que ustedes quiten la malla cada vez que lo quieran hacer es que no la jalen de la propia malla como tal. Yo diría que eso es un no rotundo para la longevidad de la malla como tal, sino que cada vez que lo vayan a quitar, cojan un extremo del velcro y ahí sí lo quitan desde ese extremo del velcro, como para cuidar pues la malla como tal, pues porque no quieren estar comprando, o pues yo diría que por ejemplo la malla es algo que yo uso mucho, y con el tiempo pues es una de las cosas que con el tiempo se puede dañar más rápidamente a comparación del resto de las cosas del modificador. Como son cosas que son tan flexibles, tienden a durar demasiado. Y así es como se ven cada una de las fotos con los diferentes modificadores, usando sea Beauty Dish o usando Softbox. Yo diría que ahí pueden ver la diferencia, pueden ver cuál les parece mejor. Inclusive pues me parece este video en particular me parece muy bueno porque ayuda pues como a ver no tanto el uso de este modificador, de esta referencia de modificador que compré como en específico, sino que si ustedes están interesados en hacer fotografía de retrato, pues ¿qué me va a convenir mejor? ¿Comprar un Beauty Dish o comprar un Softbox? Y yo creo que aquí claramente podemos ver la diferencia entre ambos, aunque estructuralmente este Beauty Dish pues no está construido a como es normalmente un Beauty Dish, porque un Beauty Dish por lo general es rígido. Este, por ser como tipo sombrilla, pues uno lo puede guardar y transportar. Yo igual en cuanto al Beauty Dish, por lo general recomiendo el rígido, pues porque tiene una mejor distribución, y en cuanto a tiempo, pues puede durar muchísimo más por el mismo hecho de ser rígido, es una superficie metálica. Entonces con el tiempo pues puede durar muchísimo más a comparación de uno de estos que uno los está doblando, pues él los está abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, entonces puede durar muchísimo menos. Y los Beauty Dish pues en realidad son muy usados en estudio. Si tu fotografía en específico la quieres enfocar como a más la fotografía de retrato en estudio, un Beauty Dish te va a quedar de maravilla. Pero si es como algo más para salir a la calle o lo que sea, tomar fotografías en la calle, pues sí recomiendo más, yo diría que este tipo de Softbox o de Beauty Dish, que es más portable, muchísimo más portable y muchísimo más liviano. Bueno, yo diría que eso es todo lo que les tengo que decir en este video en específico. Y bueno, espero que les haya gustado este video
comparta si es algo que ustedes crean que a otra persona le puede servir y los veo en un próximo video. Ya saben, comenten si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, estoy más que dispuesta a resolvérselas. Ahí en la descripción también les dejo mi Instagram por si también me quieren pues como hacer alguna pregunta por ese medio. También me pueden seguir si quieren. Y obviamente suscríbanse a este canal o a este, mejor dicho, su canal. Y hasta una próxima. Chao. Y paremos de grabar acá. Ah, y acá.